temáticamente y todo ahí, con la relación de la ley de viscosidad de Newton. Déjenme oculto. Ya, estaba ocultando los títulos de Word. Pero quiero que ubiquen aquí, miren, un espesor, este diferencial de Y, un espesor de agua, una lámina de agua aquí, de espesor diferencial. Una laminita. El área de esa laminita es, o sea, esto tiene un espesor de frente, pues, ¿no? Esto tiene una dimensión frente a la imagen, quiero decir, ¿no? Entonces, el área es horizontal, vista de arriba. Espero lo estén viendo en perspectiva, pues, también, ¿no? Aquí no se los dibujé en 3D, pero espero vean el área vista de arriba. Entonces, es un diferencial de volumen, es una lámina, es como si fuera una hoja, ¿no? Una hoja de papel, pero de agua, pues, ¿no? Ahora, ubiquen otra hoja de papel más abajo de esa. O sea, aquí, abajo. Son dos láminas de agua que viajan, que se mueven a velocidades diferentes. La de abajo se mueve a esta velocidad y la de arriba se mueve a una velocidad un poquito mayor. ¿Qué sucede cuando dos objetos se mueven a diferente velocidad y están en contacto? ¿Qué les sucede? Se friccionan. Es como cuando frotan sus manos, pues, ¿no? Se friccionan. Lo que pasa que el concepto de fricción es más comúnmente empleado en sólidos, pues, ¿no? Esto es un líquido. Digamos algo semejante a fricción, pues, o fricción. De hecho, en los libros de hidráulica aparece fricción, la palabra fricción, pues, ¿no? Entonces, la lámina de arriba que se mueve a mayor velocidad que la de abajo, la de abajo le opone una cierta resistencia a que se desplace la de arriba, que está en contacto, que se mueve a un poco de mayor velocidad. Entonces, existe un esfuerzo tangencial o cortante entre las dos, ¿no? Debido a esa fricción y a la naturaleza de la sustancia, es decir, a la naturaleza del líquido. Y a esa resistencia que se oponen, las fuerzas de viscosa se oponen al movimiento. Espero ya lo hayan ubicado, pues esto, ¿no? Ahora sí, voy a mostrárselos acá en este viscosímetro. Son dos tubos circulares concéntricos, uno dentro del otro. Aquí podemos ver uno de diámetro menor y otro un poquito de diámetro un poquito mayor, ¿no? Entre esos dos tubos metemos líquido. Esto azul que está aquí está simbolizando el líquido que entra, ¿no? Por la parte superior. Los dos tubos tienen esta longitud L, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es hacer girar el tubo interno a una velocidad de rotación constante. Y la velocidad angular que tenga el tubo va a ser función de esa velocidad constante, ¿no? Esa velocidad de rotación. Espero ya hayan revisado los conceptos de dinámica, de movimiento giratorio. Aquí está la velocidad tangencial de las partículas de agua en la parte externa del tubo. Aquí es este vector, este más grande. Y se calcula con esta expresión que está aquí. U es la velocidad tangencial.
y se calcula con esta expresión. Es 2pi r, donde r es esta distancia. Esta r mayúscula es un valor específico y esta r minúscula es la función. ¿Sí? Cuando r minúscula vale r mayúscula, la velocidad tangencial es este vector, este más grande que está aquí. Por n en revoluciones por minuto, y el 60 es para convertir esas revoluciones por minuto a segundos, ¿no? Y que quede la velocidad tangencial en el MKS, es decir, en metros por segundo. Si R entra en metros, esta velocidad tangencial sería en metros por segundo. Y también se puede expresar la velocidad tangencial como la velocidad angular lambda por R, lo que quiere decir que la velocidad angular va a ser igual a 2pi n entre 60, ¿no? Sin la R, es la velocidad angular lambda, ¿no? El tubo externo está fijo, no se mueve. Aquí está lambda del tubo exterior vale 0, es decir, está estático, no se está moviendo. Entonces lo que estamos haciendo es deformando el líquido que está aquí entre los dos tubos, el que se mueve y el que no se mueve. ¿A qué velocidad se van a mover las partículas de agua en contacto con el tubo interno? El verde, pues, aquí en la figura, ¿no? Se van a mover a esta velocidad tangencial. La velocidad tangencial es perpendicular exactamente a R, ¿no? Es la definición de tangente, pues, ¿no? ¿Y a qué velocidad se mueven las partículas en contacto con el tubo externo que está fijo? Pues a una velocidad 0. Porque el tubo no se mueve, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen las velocidades tangenciales aquí? Dentro del espesor de agua H, la distancia, pues, entre los dos tubos. Resulta que para velocidades de rotación considerablemente altas, I o H's, es decir, espesores, distancia entre los dos tubos, relativamente pequeñas, se asume que la distribución de velocidades es lineal, varía linealmente. Bueno, este diagrama de velocidades está acá en la figura de la derecha. Aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí está R como función, otra vez R minúscula. Y acá está la velocidad tangencial, U, ¿no? Si se distribuye linealmente las velocidades de las partículas de agua ahí entre los dos tubos, vamos a unir este punto y este punto con esta línea azul recta, pues, ¿no? Y podemos obtener la función U de R, que es una línea recta. Y el gradiente de velocidad de deformación, entonces, es la pendiente de esta recta. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Bueno, esta es la ley de viscosidad de Newton en naranja. Acá abajo en el texto lo pueden ver, donde la derivada de U, ahora con respecto a R, con respecto al radio, esto es el gradiente de velocidad, pues, de deformación, va a ser la velocidad tangencial aquí en este punto R minúscula vale R mayúscula. Aquí está la coordenada del punto R, y la velocidad tangencial vale la velocidad angular lambda por R mayúscula, ¿sí? Y este otro punto, la velocidad tangencial vale 0, es el que está pegado al tubo externo, pues fijo, que no se mueve. ¿Cuánto vale la velocidad? 0. Y ahora, ¿cuánto vale R minúscula para ese punto? Pues va a valer R mayúscula, el radio del tubo interno, más H, la distancia que separa a los dos tubos, pues, ¿no? El espesor de agua que hay ahí.
Y la velocidad, pues es 0. Aquí están las coordenadas de este otro punto. Entonces, el gradiente de velocidad de deformación va a ser la derivada de U con respecto a R. Es lo que está acá en el inicio del párrafo que está acá abajo, ¿no? Y eso va a ser simplemente lambda R, que es la altura, la longitud de este vector, pues, velocidad en la pared del tubo interno que gira, entre H, que es el espesor de agua, ¿no? Entre los dos tubos. Ese es el gradiente de velocidad de deformación. Ahora, vamos a relacionar las dimensiones del viscosímetro, esos dos tubos, uno girando y el otro fijo, de cierta longitud, y la viscosidad la velocidad de giro, que está representada por la N mayúscula, velocidad de rotación en revoluciones por minuto. La geometría, el líquido, con una expresión para poder sustituir en esa expresión lo que podamos medir ahí y obtener la viscosidad del líquido que entra entre los dos tubos. Entonces, a continuación les voy a deducir pues esa expresión. Bueno, aquí tenemos la velocidad tangencial en términos de n y en términos de lambda, velocidad angular. Aquí tenemos la ley de viscosidad de Newton. Les decía que estas barras de valor absoluto indican simplemente que no importa hacia dónde gire el tubo interno, ¿no? A favor de las manecillas del reloj o en contra, pues, ¿no? Acá está el gradiente de velocidad de deformación, simplemente va a ser la velocidad tangencial desarrollada en la pared del tubo interno entre el espesor de agua, la distancia h pues que hay entre los dos tubos. Y esta es la pendiente de la recta que modela la distribución de velocidades, pues, ¿no? Miren, el esfuerzo tangencial tau, este que está aquí, perdón, va a ser igual a la fuerza que necesitamos aplicarle en la dirección de U al tubo interno para hacerlo girar a una velocidad de rotación constante entre el área de contacto del líquido con la pared externa del tubo interno. Acá definimos el par de torsión, ¿sí? T, o el momento torsionante, pues, que va a ser igual a esa fuerza que se aplique al tubo interno por su brazo de palanca, o sea, el radio de giro, que es una distancia. ¿Cuánto va a valer esa distancia o brazo de palanca? Pues R mayúscula, el radio del tubo interno, pues, ¿no? Si despejo de aquí F, vean lo que queda, va a ser el esfuerzo tangencial por el área de contacto y lo pongo aquí, en lugar de esta F, me va a quedar esta expresión que está acá en naranja, ¿no? El momento torsionante o el par de torsión va a ser igual al esfuerzo tangencial por el área de contacto por el brazo de palanca. Y aquí está la expresión, aquí está tau, el esfuerzo tangencial, por ahora el área de contacto. ¿Cuánto vale el área de contacto? Es esto que está aquí, pues, pero miren, se los voy a ilustrar acá en la figura. ¿Cuánto va a valer el área de contacto? Hagan un corte del tubo interno, hagan un corte longitudinal, así hasta abajo. Ahora abran el tubo. ¿Qué forma geométrica va a tener eso? ¿Quién me dice? ¿Rectángulo? Es un rectángulo, efectivamente. La base del rectángulo vale la longitud de la circunferencia del tubo interno. ¿Cuánto vale la longitud de la circunferencia del tubo interno? R.
es 2pi por r, la longitud de la circunferencia y la base del rectángulo, ¿no? Y la altura del rectángulo es L, aquí lo pueden ver, ¿no? Es la longitud del tubo. Entonces aquí está, acá abajo, miren. El área de contacto, aquí en el primer renglón de este bloque naranja, pues de expresiones, está 2pi r, que es la base del rectángulo, la longitud de la circunferencia, por L, que es la altura. Y finalmente, acá el brazo de palanca, dijimos, la distancia de F en dirección de U, en la pared del tubo interno, al centro de giro es R, o sea, el radio del tubo interno, pues, ¿no? Aquí tenemos. Ahora, simplemente uno los extremos, la T está acá abajo en el segundo renglón de este bloque naranja de fórmulas. La T va a ser igual a, bueno, aquí en lugar del esfuerzo tangencial, voy a colocar la ley de viscosidad de Newton, pues, ¿no? Ahí está despejado. El esfuerzo tangencial va a ser igual a la viscosidad del líquido por el gradiente de velocidad de deformación. Aquí hago esta sustitución. Y después sigue el área de contacto, 2pi r L, y después hasta el último el brazo de palanca, que es R. Sustituyo aquí el gradiente de velocidad de deformación en el paso siguiente y en lugar de la derivada de U con respecto a R pongo la pendiente de la línea recta, que va a ser lambda por R entre H, el espesor de agua, pues entre los dos tubos. Y al final simplifico, va a quedar R por R por R, R cúbica, ¿no? 2pi R cúbica por la longitud de los tubos, por la velocidad angular, por la viscosidad entre el espesor del líquido entre los dos tubos, H. Entonces aquí pueden ver cómo se relaciona la geometría de los tubos, la velocidad angular, ahí adentro está la velocidad de rotación constante del tubo interno, el par de torsión T y la viscosidad del líquido. Si yo despejo la viscosidad del líquido, acá están las fórmulas rojas en la parte de abajo, despejada la viscosidad del líquido, me va a quedar en términos, la primera expresión es en términos de lambda, la velocidad angular, ¿no? Si mido el par de torsión y si mido la geometría de los tubos, es decir, su longitud, el radio del tubo interno y el espesor de agua entre los dos tubos, H, los puedo sustituir en esta expresión y mido la viscosidad del líquido. Por eso se convierte en un viscosímetro, eso que está ahí, un dispositivo que mide la viscosidad de un fluido. La segunda expresión aquí mismo es la misma, pero ahora en términos de la velocidad de rotación, pues, ¿no? En lugar de lambda, la velocidad angular, sustituí la expresión de lambda, la velocidad angular, y me va a quedar 4 veces pi cuadrada L, la velocidad de rotación por radio al cubo, en el denominador, y en el numerador 60 veces el momento de torsión, el par de torsión, por el espesor de agua entre los dos tubos. Y ahí está la expresión, pues, que les dije que íbamos a encontrar. Ahora, espero le hayan entendido. Si no, bueno, ahí se queda grabada, pues, para que la vean más detenidamente. Y si tienen alguna duda, pues me preguntan, pues, ¿no? Seguimos con la quinta propiedad de los fluidos. Y esta se llama, bueno, también es una viscosidad, pero esta es una viscosidad cinemática, se le conoce. Esta viscosidad la usamos más en cálculos de hidráulica, la viscosidad cinemática. Y es simplemente, si se fijan aquí, la definición, la relación que existe, es una relación que existe
entre la viscosidad dinámica del fluido, es decir, la que acabamos de cuantificar ahí con el viscosímetro, entre la densidad del líquido, a la misma temperatura ambas, obviamente, ¿no? De la misma sustancia y a la misma temperatura. Y aquí está su expresión, es esta que está acá abajo. El símbolo es este símbolo griego, parece una V pues minúscula, pero es un símbolo griego que se llama nu. Entonces la viscosidad cinemática es, aquí está, la viscosidad dinámica entre la densidad. Aquí lo que hice fue obtener las dimensiones de la viscosidad cinemática. Sustituí las dimensiones, están en el numerador, las de viscosidad dinámica o absoluta, y las unidades, las dimensiones, perdón, de la densidad. Si se fijan, desaparece la fuerza. Esa es una ventaja, pues, aquí en esta viscosidad. Queda solamente en términos de una dimensión lineal al cuadrado y el tiempo. ¿Sí? L cuadrado entre T en el MKS quedaría metros cuadrados por segundo, pues, ¿no? Acá está, enfrente de las unidades, ¿no? Bueno, aquí está un ejercicio, vamos resolviendo este ejercicio, ¿no? Dice, se tiene un viscosímetro con 2 cilindros concéntricos de 30 centímetros de largo. Uno de 20 centímetros de diámetro, el interno, y el otro de 20.2 centímetros de diámetro. Entonces, ¿cuánto vale el espacio anular de la pared interna del tubo interno a la pared externa del tubo externo? H, pues, la que habíamos simbolizado allá. ¿Cuánto va a valer ahí? 1 milímetro. ¿Sí? Es un espacio muy pequeño, pues, ¿no? Se requiere un par de torsión de 0.13 newtons metro para hacer girar el cilindro interno a 400 revoluciones por minuto. Con esa velocidad de rotación es considerablemente alta, 400, y ese espacio tan pequeño, anular entre los dos tubos de 1 milímetro, podemos asumir la linealidad, la distribución lineal de velocidades. El líquido en el interior es agua a 2.3 grados centígrados y pide calcular la viscosidad. En este caso vamos a calcular las dos viscosidades para hacer pues el ejercicio completo, ¿no? La absoluta, dinámica o absoluta, y la cinemática, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos aquí es obtener la H, pues, ¿no? La distancia que hay del tubo interno al tubo externo de agua, el espesor de agua, pues, ¿no? Y va a ser 20.2 menos 20, la diferencia de diámetros, pero entre 2, porque esa diferencia de diámetros está hacia ambos lados del tubo interno. O sea, tiene 1 milímetro de cada lado, pues, ¿no? Aquí está 0.1 centímetros son, es decir, 1 milímetro. Ahora calculamos la velocidad angular. Aquí está, lambda va a ser igual a 2pi por n entre 60. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad angular? Sustituimos nada más la velocidad de rotación, que son 400 revoluciones por minuto, y nos da 41.88 radianes por segundo. ¿Sí? El tubo describe un ángulo, se mueve a cubriendo un ángulo de 41.8888, ¿sí? Son puros 8 los que siguen, es periódico, radianes en un solo segundo, ¿no? Ahora vamos a convertir el par de torsión que está en el sistema absoluto al gravitacional. Yo les sugiero, yo les había dicho que la sugerencia es resolverlo todo en el gravitacional
MKS, ¿no? Entonces aquí está, 0.13 newton metro, lo convierto al gravitacional. ¿Qué operación hice aquí? A ver, ¿quién me dice? Aquí no la indiqué, pues, pero ¿qué operación hice ahí? ¿Qué pasó? Multiplicó por... Bueno, es que un newton es igual a punto 10,19,72 kilogramos fuerza. Sí. O bien dividí entre 9.81 esto, ¿no? Así fue así como dijiste, pues. O también es equivalente a dividir este punto 0.13 entre 9.81 y les da esto, ¿no? Kilogramos por metro. Bueno, ahí está. Ahora sí sustituimos en la expresión. La viscosidad dinámica o absoluta va a ser esta que está aquí, en términos de lambda, ¿no? Velocidad angular. La acabo de calcular acá arriba. Entonces pongo aquí el par de torsión en el gravitacional MKS. ¿No? Aquí está. La multiplico por H. H va a ser 1 milímetro, pero en el MKS es 0.001 entre 2pi por el radio. El radio del tubo interno era, si el diámetro era 20 centímetros, entonces el radio es 10 centímetros. En el MKS va a ser 0.1 metros, pues, ¿no? Al cubo por la velocidad angular en radianes por segundo por la longitud de los tubos, que era 30 centímetros. Aquí está, miren, si pueden verificar la operación, pues que no me he equivocado, y hacer la eliminación ahí de unidades y me queda esa viscosidad. 1.678 por 10 a la menos 4. Espero les dé eso también si la hacen. ¿Sí o no? Ya le estoy metiendo en la calculadora, profe. Ok, ahí les digo que practiquen. No se quede nada más con eso. Sí, profe. Sí, da. Bueno, también voy a utilizar esta otra expresión donde había sustituido en lugar de lambda, pues la fórmula de lambda y ya me queda en términos de la velocidad de rotación, n mayúscula, en revoluciones por minuto. Entonces queda un 60 acá arriba y queda un 4pi al cuadrado, ¿no? Ahí pueden ver la sustitución y pueden hacer otra vez la operación y tiene que darles exactamente lo mismo que en la de arriba, pues, ¿no? Solo para que vean que las dos, pues, funcionan, ¿no? No solo es en términos de lambda o en términos de velocidad de rotación. Ahora, aquí nos dice, fíjense bien, nos dice que era agua a 2.3 grados centígrados. Yo voy a también obtener la viscosidad cinemática, acá está abajo. La viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica entre la densidad. Aquí tengo la viscosidad dinámica, la acabamos de calcular. Ahora, voy a obtener la densidad del agua a 2.3 grados centígrados. Espero ya tengan la tablita de propiedades que les dije ahí a la mano, en papel, pues, o si la tienen en archivo se van a tardar más en ir a verla, pues, ¿no? Porque vamos a estar empleándola, pues, ¿no? Para hacer ejercicios. Si se van a la tablita y ven el peso específico del agua a 0 grados, vale 999.9. Y a 4 grados centígrados vale 1000. Entonces voy a asumir linealidad entre estos dos valores y voy a obtener la densidad del agua a 2.3 grados. Aquí la estoy obteniendo.
espero, miren, esto que vamos a hacer es una interpolación lineal. Lo van a hacer muchas veces, espero lo entiendan y lo dominan, lo practiquen, pues, ¿no? Yo se los voy a explicar aquí detalladamente esta vez, pero lo van a hacer muchas veces, ¿no? Lo que se hace simplemente es asumir linealidad, pues, si quieren obtener la línea recta de estos dos puntos, y simplemente entrando aquí con un valor, pues obtienen el otro, pues, ¿no? Aquí yo lo hago de esta forma. La variación de temperatura es de 0 a 4, son 4 grados, aquí está. La variación de peso específico de 0 a 4 grados es 0.1 kilogramos por metro cúbico, ¿no? En el gravitacional, obviamente. Ahora, esta es la tasa que varía en 4 grados, pues, ¿no? 0.1. ¿Cuánto varía? ¿Cuánto le corresponde a 2.3 grados? Es una interpolación lineal, pues, es una regla de 3. Se multiplica 2.3 por 0.1 entre 4. Aquí está la operación. 2.3 por 0.1 entre 4 da 0.0575. Ahora, esta cantidad hay que sumársela al 999.9, porque va subiendo la temperatura y va subiendo el peso específico, aquí al menos en ese intervalo, ¿no?, de temperaturas. Entonces, el omega para 2.3 grados centígrados va a ser, aquí está su suma, y es 999.9575 kilogramos por metro cúbico. Yo ya sé que la densidad es igual al peso específico entre la gravedad. Aquí está, miren. Es la operación de este último renglón que está acá. Aquí está el peso específico a 2.3 grados, 999.9575, entre la aceleración de la gravedad. Aquí quise ponerla con los 5 decimales para mejorar la precisión. Y me queda la densidad del agua a 2.3 grados como 101.967 kilogramos segundo metros cuartos. Aquí, haciendo la eliminación de unidades, esto tiene que quedar después, ¿no? Y es por lo que voy a dividir a la viscosidad dinámica. Acá está arriba, miren. 1,678 por 10 a la menos 4 kilogramos segundos metros cuadrados en el gravitacional. Lo dividimos entre la densidad del agua a 2.3 grados, obtenida acá abajo, y hagan esa operación y tiene que darles esto, 1.6465 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Espero alguien haga la operación. Ahora. Sí, prof. Ahora, ok. Ahora quiero exponerles lo siguiente. Quiero que vean en su tabla de propiedades del agua, ahí viene la viscosidad cinemática, no la absoluta, no la dinámica, viene la cinemática. Quiero que chequen en su tabla y me digan si corresponde a los valores del agua, si anda dentro del rango de valores del agua, la viscosidad cinemática del agua. Si sí anda o no anda ahí. ¿Y entre qué temperaturas? Sí anda entre 0 y 4 grados. Exactamente, entre 0 y 4 grados. Miren, pueden hacer el ejercicio y eso se los dejo aparte. Yo sé que lo pueden hacer. Quiero que verifiquen eso. Que obtengan de la tabla la viscosidad cinemática por interpolación, así como hice yo aquí este procedimiento para el peso específico. Y que esa viscosidad cinemática la comparen con esta que acabamos de obtener aquí.
y que obtengan la diferencia. Debe darles casi lo mismo. ¿Sí? La variación no debe ser más allá de 1%. Debe ser menor del 1%. Yo no la he hecho, pero háganlo y quiero que verifiquen eso. Un ejercicio, no lo voy a hacer aquí, pues, ¿no? Pero yo los invito a que lo hagan, pues, para que vean que ahí se está obteniendo esta viscosidad cinemática que debe de coincidir casi con la de la tabla, ¿no? Bien, espero hayan entendido esto y voy a resolverles otro ejercicio donde la distribución de velocidades no es lineal. ¿Sí? Aquí estamos poniendo ciertas condiciones para asumir linealidad de la distribución de velocidades. Pero miren, este otro ejercicio aquí no es lineal la distribución de velocidades. Dice, un líquido con viscosidad de 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos, segundos, metros cuadrados, esa viscosidad es dinámica, fluye sobre una superficie horizontal. Ahí está la ilustración. Calcule el gradiente de velocidades y la intensidad del esfuerzo tangencial o cortante en la frontera y a puntos situados a 1, 2 y 3 centímetros desde la misma, es decir, desde la frontera. Suponiendo, miren, aquí está la figura, aquí está la superficie del líquido, se supone que todo esto es líquido y esta es la frontera, esta es la base sobre la cual se está moviendo el líquido. Pero aquí tiene un espesor ya de 3 centímetros. Aquí ya no podemos asumir linealidad, pues, ¿no? Dijimos que era pocos milímetros, un espesor más pequeño. A partir de ahí hacia arriba ya no es posible andar asumiendo linealidades. Si asumo distribución lineal de velocidades, sé que voy a estar cometiendo un error más grande. ¿Sí? A partir de este espesor de líquido. Y obviamente en canales, ¿sí? De tirantes de varios decenas de centímetros o metros, ahí la distribución de velocidades obviamente no es lineal, ¿no? Es una distribución curva, pues, ¿no? Aquí nos pide, suponiendo dos cosas. Una, distribución lineal de velocidades. Es decir, que desde el origen del sistema coordenado, desde el punto B hasta el punto A en la superficie que se mueve a esta velocidad, 0.45 metros por segundo, esta sería la distribución lineal de velocidades, este color como rojo, naranja, no sé, vino, algo así, ¿no? Ese es el inciso A. Y el inciso B es una distribución parabólica de velocidades. La parábola dice tiene su vértice en A, aquí, en la superficie. Y el origen del sistema coordenado está en B, acá en la frontera, pues en el fondo. Y esta es la distribución parabólica, pues, ¿no? Esta es una distribución curva aquí. Esto de arriba no venía en el dibujo. Esta línea punteada, esta yo se la puse. Pero la vamos a necesitar, aunque aquí ya se la puse, pues, ¿no? El problema venía sin esta línea. Después van a ver por qué se lo puse ahí arriba, pues, ¿no? Entonces, tiene un espesor de 3 centímetros. En la superficie la velocidad se mueve a 0.45 metros por segundo. Acá está el eje de las velocidades, ¿no? Perpendicular a la superficie, horizontal. Y perpendicular a las velocidades hacia arriba está el eje Y, ¿no? Vamos a resolver primero cuando se asume distribución lineal de velocidades. Pide calcular, les recuerdo, gradiente de velocidades de deformación y la intensidad del esfuerzo cortante o tangencial en la frontera, es decir, aquí en el fondo, a 1,
a 2 y a 3 centímetros de la frontera. Entonces, resolvemos primero el inciso A, donde la distribución es lineal de velocidades. Aquí está. Para la distribución lineal de velocidades, la relación entre la velocidad y la distancia, y, es, aquí está en oscuro. Quiero que ustedes lo obtengan y me digan cuál es. A ver, es la ecuación de una línea recta. A ver, practiquen. Ahí la estoy cubriendo con negro, pero espero que me la digan. Eso es de matemáticas. La U de Y. Si quieren obtener Y de U, no hay ningún problema. Después la despejan. Yo sé que están más familiarizados con obtener la función Y de U. O Y de B, ¿no? Como quieran, pues llamarle U o B. Aquí en la fórmula naranja le estoy llamando la derivada de B con respecto a Y, pues no, le estoy llamando velocidad. Si tienen Y de B o de U, despejan y les queda U de Y o B de Y. Afortunadamente en este caso se puede despejar, no en todo se puede despejar, por cierto. Así es que es preferible obtenerla como una U de Y desde el principio, en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre y cuando sea no lineal. ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue? No entendí la pregunta, prof. La ecuación de la línea recta, asumiendo, bueno, obviamente linealidad es la línea recta. Y igual a X más B. La de una. Pero ya la ecuación, ese es el modelo nada más, o sea, con valores. La ecuación particular para ese caso que está ahí en la pantalla. La recta pasa por el origen, así que la ordenada del origen vale 0, así que no. V igual a 15Y. Ahí está, V es igual a 15Y, efectivamente, ¿no? Esa es la que había que encontrar. Entonces el gradiente de velocidad de formación va a ser la derivada de B con respecto a Y. Deriven esta con respecto a Y y ¿qué les queda? La pendiente, ¿no? Que es 15. ¿Sí? Y 15 va a ser igual a 0.45 entre 0.03, simplemente, ¿no? Ya en el MKS. Y por cierto, es constante. Este gradiente de velocidad de formación no varía con Y. ¿Por qué? Porque es una constante, es 15 nada más, no está el 15 multiplicado por Y, pues, ¿no? Porque es una línea recta, se supone que en todo su espesor la pendiente es la misma porque es una línea recta, pues, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante va a valer, aquí está, de la ley de viscosidad de Newton, tau es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidad de deformación. Aquí está la viscosidad, 0.0015 kilogramos segundo metro cuadrado por los 15 segundos a la menos 1. Esas son las unidades en el MKS del gradiente de velocidad de deformación. Y este producto les da 0.0225 kilogramos por metro cuadrado. Vienen siendo 22.5 gramos por metro cuadrado. Eso es relativamente bajo, ¿no? Ese esfuerzo tangencial es muy bajo. Por cada metro cuadrado son 22.5 gramos, ¿no? Ahí está. Ahora la solución B, donde del inciso B, acá está,
cuando la distribución es parabólica de velocidades. Y aquí están estos dos puntos de la parábola que está proporcionando en la figura, ¿no? El punto B es 0, 0, ¿no? Las coordenadas del punto A en la superficie de la parábola es 0.45 en el MKS, 0.03, ¿no? Pero resulta que para definir una parábola yo necesito más de 2 puntos, necesito 3 puntos. Entonces, el otro punto va a ser, por eso dibujé la continuación de la parábola con esta línea punteada acá arriba, va a ser por reflejo. Pongan un espejo aquí en la superficie y esto se refleja hacia arriba. ¿Cuánto vale la coordenada de este punto C, digamos? No le puse ahí, pero ¿cuánto vale la coordenada de ese punto? Punto 06. Vale 0,0.06, ¿no? Exactamente. Entonces, con los 3 puntos de la parábola ya puedo definir su ecuación. Entonces, me vengo para acá. La solución. La ecuación de la parábola debe satisfacer la condición de que la velocidad sea 0 en el punto B sobre la frontera. Se puede obtener mediante álgebra. Ustedes ya han hecho eso antes. Yo sé que ya no les debe causar ningún problema. ¿O a alguien sí le causa algún problema eso? No, prof. Y se va a obtener también en el MKS, ¿no? Aquí está, miren, esta es la ecuación de la parábola. La pueden probar. Pueden sustituirle y de los 3 puntos y les va a dar la velocidad correspondiente. Pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo se puede obtener la ecuación polinómica de cualquier función? Obviamente polinómica, de grado n. Eso se ve en métodos numéricos. ¿Quieren que les muestre cómo se hace eso? Sí, prof. Sí, yo digo que sí. Miren, acá lo tengo aparte. Yo no sabía si lo querían o no, pero aquí lo tengo. Aquí está, miren. Este modelo polinomial es de grado n igual a 2. Esta es la ecuación general de ese modelo parabólico, pues, ¿no? Es y igual a beta 1, es una constante beta 1 por x al cuadrado más beta 2 es otra constante por x más beta 3, que es otra constante, ¿no? Aquí están los 3 puntos, punto 1, punto 2, punto 3. Y puede estar hacia cualquier lado la parábola, no importa, pues, ¿no? Aquí está con un máximo, puede tener un mínimo, puede estar girada al ángulo que quieran, pues, ¿no? Teniendo 3 puntos que pasen por esa parábola, pues, 3 puntos de la parábola, yo puedo después generalizar este procedimiento a un modelo polinomial de grado n cualquiera mayor de 2, pues, ¿no? Les digo, esto se ve en métodos numéricos, para lo cual se requieren n más 1 puntos por donde pasa, en este caso, esta parábola serían 3 puntos, ¿no? Aquí los están viendo, pues, ¿no? Bien, lo que se hace es lo siguiente, miren acá abajo. Se sustituyen los valores de las coordenadas de los puntos en el modelo y para cada punto resulta una ecuación lineal con n más 1 incógnitas. Y como los puntos son n más 1, se obtiene un sistema de ecuaciones de n más 1 por n más 1. En este caso, 1 de 3 por 3. Y aquí están, mire, el sistema. Las coordenadas del punto 1 lo sustituyo en el modelo. Va a ser y1 igual a beta 1 x1 al cuadrado más beta 2 por x1 más beta 3. Estas son las incógnitas. Beta 1, beta 2 y beta 3, pues son los parámetros del modelo. Sustituyo las coordenadas del punto 2 otra vez en el modelo. Y2 entonces va a ser igual
a beta 1 por x2 al cuadrado más beta 2 por x2 más beta 3 y el último punto, en este caso, el 3. Ahí está cómo se hizo. Y aquí está el sistema, ¿no? Aquí está el sistema de 3×3 que se resuelve por matrices, por ustedes llevaron álgebra lineal y saben bien cómo resolver estas cosas. Y se obtienen los parámetros del modelo de grado polinomial n cualquiera. Desde la recta, parábola, cúbica, etcétera, lo que quieran, ¿no? Ahí está. Espero lo hayan entendido, pues, ¿no? ¿O dudas? No, profe, creo que sí cachamos la idea general. Bueno. ¿Dónde está? Ah, no, yo quería salirme y le puse otra cosa. Bueno, nos regresamos aquí. Mira. Así obtuve la ecuación de esta parábola. Por lo que, ahora sí, el gradiente de velocidad de deformación será la derivada de b con respecto a y. Ahí está, miren. No creo que se les complique esa derivada, pues, ¿no? Es sencilla. Y es una línea recta. Aquí sí varía, pues, ¿no? El gradiente de velocidad varía desde la frontera hasta la superficie, pues, ¿no? Dentro del espesor es válido solamente esto. Entonces el esfuerzo tangencial será función ahora sí de y. Aquí está la ley de viscosidad de Newton. El esfuerzo tangencial es la viscosidad dinámica o absoluta por el gradiente de velocidad de deformación. Aquí está la viscosidad, era un dato por el gradiente que ahora sí es una variable. Entonces aquí presentamos, si quieren anotarlas pues para que vayan calculando y vayan verificando lo que en una tabla más adelante les voy a poner, ¿no? Esta de aquí. Ya en el MKS todo, ¿no? Aquí está la tablita, miren. Y. Vean. Aquí puse en la frontera. En la frontera es Y0. La velocidad en Y0 vale 0, ¿no? En el fondo. Ahora, el gradiente de velocidad de deformación, la derivada de B con respecto a Y, en S a la menos 1, segundos a la menos 1, es 30 en la frontera. Y va disminuyendo, aquí la pueden ver, ¿no? ¿Algo pasó por ahí? ¿Todavía me están viendo? Digo, ¿están escuchando? ¿Están viendo eso? Sí, vemos, escuchamos bien. Sí se ve, profe. Porque acá, quién sabe qué apareció en la pantalla y de rápido no alcancé a ver. Creí que se había cortado la señal. Y el esfuerzo tangencial. Entonces, pueden hacer operaciones pues con esta, ¿no? Para que verifiquen eso. Ahí está. El esfuerzo tangencial es de 0.045 kilogramos por metro cuadrado en la frontera y va disminuyendo. A 1 centímetro ya tiene esta velocidad el agua. El gradiente de velocidad de deformación ya bajó un poco, bajó a 20. Y el esfuerzo tangencial bajó a 30 gramos por metro cuadrado. A 2 centímetros de la frontera hacia arriba subió la velocidad, ya tiene esta velocidad, 0.4 metros por segundo. El gradiente de velocidad de deformación bajó a 10, va bajando, miren, de a 10 aquí. Y el esfuerzo tangencial acá ya bajó a 15. Y en la superficie exactamente, vean lo que sucede. En la superficie a 3 centímetros de la frontera,
La velocidad es la máxima, 0.045. El gradiente de velocidad de deformación es 0. Si ustedes sustituyen aquí 0.03, les da 30 menos 30, es 0. Y el esfuerzo tangencial, no importa qué viscosidad tenga, ¿no? Vale 0 también en la superficie. ¿Ya verificaron algunos datos ahí de la tabla? Sí, profe, sí, están correctos. Sí, todos están correctos, profe, sí está. Ok. Acuérdense cuánto fue el esfuerzo tangencial asumiendo linealidad. Era la mitad de estos dos. Era la media. Era 22.5. O la mitad de 0.045, la mitad del máximo. ¿Sí se acuerdan? Asumiendo linealidad, daba la media de estos que están aquí, ¿no? 0.0225. Pero resulta que cuando el espesor es considerable, vean la variación, sí varía el esfuerzo tangencial. ¿Qué sucede en la superficie? Miren, ahora me voy a ir a la figura para mostrarles esto. Acuérdense bien de esta tabla aquí. En la frontera, en el fondo, es máximo el esfuerzo tangencial. Y en la superficie es 0. Vamos a la figura para mostrárselos lo que está pasando acá. Miren. Voy a hacerle otro acercamiento aquí. Y voy a hacerle esto, miren. Pongamos 2 laminitas de agua. Dos laminitas de agua prácticamente, bueno, en contacto, pues, ¿no? En contacto. Ahí están. Espero las distingan. Déjenme pongo esta de otro color para que haya más contraste. Aquí están 2 laminitas de agua. Esta se mueve a esta velocidad un poquito más baja según la distribución parabólica, miren. Y la de arriba se mueve a una velocidad un poquito mayor. Ya lo están viendo por ahí, ¿no? Sí, profe, sí, sí se ve. Pero están en contacto. La de abajo se mueve más despacio que la de arriba. Y se están friccionando, ¿no? Obviamente, si están en contacto y están viajando a diferente velocidad. ¿Qué sucede? Se los mostré aquí, pues, ¿no? Exactamente en 0 es donde el gradiente de velocidad de deformación, es decir, la diferencia de velocidades entre 2 laminitas, es máxima. Entonces, cuando 2 superficies en contacto se mueven a la diferencia de sus velocidades es mayor, se friccionan más, pues, ¿no? ¿Qué sucede si las 2 laminitas las ponemos en la superficie? De un espesor diferencial, pues, ¿no? Vean esto. Aquí no puedo poner de espesor diferencial, pues esto, ¿no? ¿Qué sucede exactamente en la superficie? Si estos espesores son diferenciales, ¿qué diferencia de velocidades hay entre las 2 láminas de agua de espesor diferencial en la superficie? ¿Quién me dice? Es prácticamente 0 la diferencia de velocidades, es decir, las 2 láminas viajan casi a la misma velocidad, pues prácticamente, ¿no? O es un diferencial, pues, de velocidad. Y ese diferencial de velocidad es insignificante, ¿no? Entonces, si 2 objetos viajan en contacto a la misma velocidad, ¿qué pasa con su fricción? Pues es nula, ¿no?
¿Ya lo vieron? ¿Ya lo sintieron? Sí, profe. Bueno, eso es lo que sucede realmente. Porque, les digo, en canales, en tuberías, no vamos a tener tuberías de algunos milímetros de diámetro, pues, ¿no? Las tuberías son desde una media pulgada, más de 1 centímetro, a varios, a metros, ¿no? A varios metros de diámetro de tuberías. Y en los canales, los tirantes, pues son de un poco menos de medio metro normalmente, o en canalitos, pues muy chiquitos ya en parcelas, pues son de pocos centímetros. Pero la distribución de velocidades no es lineal, pues, ¿no? En la realidad. La distribución lineal es una aproximación nada más a la realidad, pues, ¿no? Y se da solamente en casos muy especiales, cuando los espesores son muy pequeñitos, de algunos pocos milímetros, los espesores de líquidos, o las velocidades son muy grandes también. Bueno, aquí ya vieron entonces con distribuciones lineales y no lineales, y espero lo hayan entendido, se quedó grabado para que lo puedan seguir viendo después. Vamos a continuar con la propiedad número 6. A ver, espero no se me haya movido acá abajo algo, porque ahí luego meto más renglones y se me mueven cosas de acá abajo. Ok. Propiedad número 6, tensión superficial. Tensión superficial. El símbolo que vamos a emplear para la tensión superficial es el sigma. Ahí está entre paréntesis. Todos ustedes han visto en la superficie de un líquido cómo hay objetos que pueden ponerse sobre la superficie y no se hunden, ¿no? Y no se hunden no precisamente por el principio de flotación de los cuerpos, aunque luego por ahí les he hecho alguna pregunta y luego me dicen que es por eso, pues, pero no es precisamente por eso. Miren, en la superficie de un líquido se pueden colocar objetos. Aquí voy a hacerle un acercamiento mayor para que lo... Se pueden colocar objetos de metal cuyo peso específico es varias veces mayor que el del líquido. Ahí está un clip, miren, en la superficie del agua. No está en el fondo está este otro. Que estoy aquí, que está el cursor ahí pues abajo, ¿no? Aquel sí se fue hasta el fondo. El clip está en la superficie. Una aguja también de acero pues puede quedarse flotando en la superficie. Realmente no queda exactamente en la superficie, queda más o menos como el dibujito que está acá abajo, miren. Queda la superficie del líquido se tensa y se curva. O sea, sí se hunde, pero no se va hasta el fondo, pues, el objeto. Incluso de densidades, les digo, varias veces mayores. ¿A qué se debe eso? ¿No? ¿A qué se debe eso? Miren, les voy a platicar la idea así en forma muy general. Esperemos estén concentrados escuchándome. Una molécula en el interior del líquido, no en la superficie, en el interior, ya con un diferencial casi de profundidad, digamos, dentro del líquido, la molécula interacciona con todas las demás moléculas con la misma intensidad, con las mismas fuerzas, pues, ¿no? De tal manera que está en equilibrio y se anulan. Está anulada la sumatoria de fuerzas, pues, en cualquier dirección, ¿no? Digamos. ¿Qué sucede con las moléculas de agua que están exactamente en la superficie? Debe de haber una cantidad considerable de moléculas que estén exactamente en la superficie. Resulta que ahí la sumatoria de fuerzas, o sea,
La molécula no puede interaccionar en toda su periferia con moléculas de agua. ¿Por qué? Porque está el aire arriba, en la parte superior de la molécula. Nada más puede interaccionar con las que están abajo, ¿no? Bueno, para que la molécula esté en equilibrio, esa que está en la superficie, tiene que generar una fuerza adicional con las de la superficie. Es decir, como si estuvieran ustedes pues tendiéndose la mano y agarrándose más fuerte pues en la superficie, ¿no? Se tensan, la superficie se tensa. A eso se le llama tensión superficial. ¿Sí? Y esa tensión superficial es suficiente para soportar el líquido en su superficie, objetos no tan pesados, obviamente, pero sí de densidades o pesos específicos varias veces mayores que el líquido, como es el caso del clip, pues, que está ahí, ¿no? O una aguja, ¿no? Ahora, vamos a ver la definición. Déjenme, le regreso el tamaño. Creo que con eso es suficiente. Ahí está la definición, miren. Ups, me pasé. Ya, lo andaba centrando. La tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud. Ahí están sus dimensiones. FL a la menos 1, que se presenta sobre la superficie libre de un líquido o de contacto entre dos fluidos que no se mezclan. Es decir, si tenemos agua y tenemos una capa de aceite encima, la tensión superficial se sigue presentando en la superficie del agua en contacto con el aceite. ¿Sí? No es que se anule, se sigue presentando ahí entre dos fluidos o líquidos no mezclables, pues que no se mezclan. Debido estas fuerzas a las fuerzas de cohesión que actúan entre las moléculas del mismo líquido. La cohesión son fuerzas que se generan de atracción entre las moléculas del mismo fluido, del mismo líquido. Si es de un líquido a un sólido, a eso se le llama adherencia. También son fuerzas, pero es la adherencia de líquido a sólido. Si son del mismo líquido, es cohesión. Sus dimensiones son FL a la menos 1. Aquí está. Un ejemplo donde actúa la tensión superficial es cuando se coloca horizontalmente una aguja de coser sobre... Bueno, eso ya se los había explicado. Aquí. Pero ahora vamos a cuantificarlo. Vamos a ver cómo se puede cuantificar eso, ¿no? Y se puede cuantificar así. Miren. Aquí está. Esta es una forma. No es la única. Hay más formas, ¿no? Si introducimos un anillo metálico, como este que está aquí, a ver, déjenme hacerle un zoom porque quiero mostrarles algo más aquí en la figura. ¿Dónde está? Ya. A ver si no me pasé. Creo que ahí se alcanza. A ver. Si introducimos un anillo, es este aquí como café, a un líquido, ahí está un recipiente con líquido, y sacamos ese anillo lentamente del líquido en forma horizontal. Ahí están unos hilos para mantener el anillo horizontal. Si lo extraemos del líquido, o sea, si rompemos la superficie del líquido de adentro hacia afuera y medimos esa fuerza que está acá, la fuerza de extracción del anillo, podemos cuantificar esa tensión superficial. ¿Sí? Vamos a colocar un dinamómetro aquí para jalar este sistema de anillo con los hilos del anillo, ¿no? Con sus tensores. En forma horizontal, lentamente.
No es un jalón así, nada más. Tiene que ser lentamente. El anillo tiene un espesor, tiene un diámetro. Entonces, el anillo genera dos longitudes de rompimiento del líquido. Una por la parte interna del anillo. Ahí lo quise ilustrar, espero lo estén alcanzando a ver. Y otra por la parte externa del anillo. Entonces, el líquido se rompe en dos circunferencias. Aquí está. En el momento en el que se rompe, si medimos esa fuerza con un dinamómetro, la fuerza de rompimiento con la que se extrae pues el anillo, esa fuerza leída en el dinamómetro va a ser igual a W, donde W es el peso del anillo más las cuerdas más los hilos, más la fuerza de tensión superficial, la fuerza de rompimiento de la superficie. Vamos a ver cómo expresamos estas fuerzas de tensión. Va a ser la longitud de rompimiento del líquido, que es doble, por eso está un 2 aquí. Este pi d, donde d es el diámetro del anillo, el diámetro, no el diámetro del alambre, sino el diámetro de la forma del anillo, pues, ¿no? Y pi d es la longitud, pero dos veces es doble circunferencia, es lo que les decía, se rompe por la parte interna y por la parte externa. Por la tensión superficial, por sigma. De esta expresión despejamos sigma, es decir, la tensión superficial del líquido, y nos queda la fuerza F medida en el dinamómetro en el momento del rompimiento menos el peso del anillo más cuerdas, o sea, más los hilos, entre la longitud de rompimiento, que es doble circunferencia. Este es un método. Les digo, hay más. Otra que conozco es un disco. Y cuando es un disco, la circunferencia es solamente una circunferencia. ¿Sí? Cuando es un disco el que se mete y al romperse se rompe en una circunferencia, no doble como en el anillo. Bueno, ahí está. Entonces, miren, voy a ponerles un ejercicio, es breve, nos alcanzan 5 minutos todavía. Faltan, según aquí, quedan 11 pues, ¿no? Vamos a ponerle números a esto. Déjenme, regreso un poco el zoom para que quepa bien esto. Ahí está. Ahí está. Dice, para extraer horizontalmente un anillo de cobre de un líquido se requiere medio newton. En el dinamómetro para extraerlo nos midió medio newton. Determine la tensión superficial del líquido. Aquí hay un dato adicional, el peso del hilo son 2 gramos, solamente del hilo, o sea, de las cuerdas, pues, ¿no? Y la gravedad específica del cobre es 8.9, la SCU del cobre, 8.9, es decir, el peso específico va a ser esta gravedad 8.9 por 1000 del agua, y son 8.900 kilogramos por metro cúbico el peso específico del cobre. Es otra forma de dar el dato de omega del cobre con su gravedad específica. Aquí está el diámetro del alambre, este es el diámetro del alambre, son 3 milímetros, pero el diámetro del anillo es 20 centímetros. Espero lo ubiquen, cuál es la diferencia aquí, ¿no? Porque el anillo es, si lo cortan aquí y estiran ese cobre, queda un cilindro circular, ¿sí? Cuyo volumen va a ser el área de la base por la altura, que es la longitud de la circunferencia. Vamos a necesitar hacer eso para obtener el peso del anillo, ¿no? Acá nada más nos dieron el peso del hilo, que son 2 gramos.
Entonces aquí está la W entonces, es decir, el peso del anillo más el hilo, más las cuerdas, va a ser igual al peso, esto que está aquí es el peso del anillo más los 2 gramos del hilo, ¿no? ¿Cómo obtengo el peso del anillo? Aquí está, precisamente era lo que les decía. Si yo hago un corte al anillo, lo estiro y me queda un cilindro circular, cuya área de la base, aquí está, va a ser pi por el diámetro del anillo en el MKS es 0.003, ese es el diámetro del anillo en metros, al cuadrado entre 4. Este es el área de la base. Área de la base. Y la altura de ese cilindro circular va a ser la longitud de la circunferencia. Pi por diámetro. Acá está. Por el omega del cobre, que son 8.900 kilogramos por metro cúbico. Todo esto en el MKS. Ya está, ¿no? Más los 2 gramos, que son 0.002 kilogramos. Y si hacen la operación, esto vale W, 0.04153 kilogramos. Si F, acá está abajo, registrado en el dinamómetro para extraer el anillo, fue medio newton en kilogramos es esto, 0.05097 kilogramos. Dividan 0.5 entre 9.81 y les va a dar en kilogramos en el gravitacional. Peso en el gravitacional. Entonces, sustituimos en la expresión. Sigma va a ser igual entonces a F menos W, aquí está, los 0.05097 menos los 0.04153 kilogramos entre la doble circunferencia, 2pi por el diámetro del anillo. Haciendo este cociente, esta operación me da 7.51 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. ¿Sí? Y vean, esto es muy bajo. La tensión superficial, el sigma, es muy bajo. 7.51 por 10 a la menos 3 kilogramos metro, pues vienen siendo 7.5 gramos, ¿no? En un metro, imagínense eso, ¿no? La tensión es muy baja. Aquí lo que hice fue convertirla al absoluto. Si la fuerza me la dieron en el absoluto, la estoy llevando al absoluto. Son 7.367 por 10 a la menos 2 newtons por metro, ¿no? La tensión superficial. Lo que vamos a hacer, yo los invito a que chequen si este valor de sigma en su tabla que tienen ahí a la mano, chequen si es algún valor del agua. Por favor, véanlo. Ahí tienen las tensiones superficiales del agua. ¿Entra dentro del rango de la tensión superficial del agua o no? Se encontraría entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. ¿Si sí o no? No, creo que no. No. A ver, chéquenlo. ¿Alguien más, por favor, que lo cheque? Pues, se encuentra. 7.51 por 10 a la menos 3 kilogramos metro. Se encontraría entre de 7.43 y 7.57. Ahí está. Entre 20 y 30 grados. Entre 20 y 30 grados, sí está entonces, ¿no? O entre 10 y 20. Es entre 20 y 30, profe. Bueno, entonces sí es del agua esta tensión superficial, ¿no? A temperatura ambiente, 20 y 30 grados, 20 y algo, ¿no? Pueden checar ahí a qué temperatura sería, ¿no? Creo que es entre Entonces, 10 y 20. es entre 10 y 20. Yo lo había visto entre 10 y 20. Sí. Sí, alguien por ahí ya decía que de 20 a 30, pero yo la vi entre 10 y 20. Por eso se los mencioné, pero... Ah, sí, es Sí, entre ¿no? 10 y 20. Sí, Ponte los así lentes, es. Adal. Así es. Sí, es que no veo. No pasa nada. Bueno, ahí está verificado eso entonces. Le dejamos aquí. Seguimos el miércoles.
Hasta luego. Dale, profe, hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos Hasta entonces luego. el miércoles. Sí, hasta luego igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.